Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de física. El tema que se va a ver es cinemática, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Objetivo: comprender y aplicar los conceptos fundamentales del MRU y MRV para resolver problemas relacionados con el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo, utilizando ecuaciones y gráficos tanto en escenarios teóricos como prácticos. Cinemática es la parte de la mecánica que estudia los tipos de movimiento sin entender las causas que lo producen. Posición. La posición de un cuerpo o partícula es el sitio en el que se encuentra en un instante de tiempo determinado. Es decir, en física la posición de un cuerpo se utiliza para localizar un cuerpo en un sistema de coordenadas. Se tiene un cuerpo y su posición inicial en determinado tiempo. Luego que transcurre un tiempo, la posición final será el lugar donde se movilizó dicho objeto. Es decir, hay un cambio de la posición de una posición inicial a una posición final en el transcurso del tiempo. Movimiento es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia que consideraremos fijo. También se tiene que un sistema de referencia es un punto o unos ejes de coordenadas en el plano o en el espacio que suponemos en reposo y que utilizamos para determinar si un cuerpo se mueve o no. Se tiene el primer ejemplo. Aquí esta señora está en el sistema de referencia y dentro del auto que se está acercando se encuentra Juan. Como el auto está en movimiento y la señora está fija, puede observar que Juan está en movimiento. Ahora, si la señora, que es el sistema de referencia, sube al autobús, entonces ella dentro del autobús puede observar que Juan ya no se mueve. Juan está en reposo, pero porque mi sistema de referencia está dentro del bus. En el primer instante, la señora está afuera y observa que el bus se mueve y como Juan está dentro, también se mueve. Pero una vez que ya entró y se sentó la señora, que es el sistema de referencia, verá que Juan ya permanece en reposo pese a que el bus se sigue moviendo. Entonces, de esta manera, podemos entender que un sistema de referencia me ayuda a saber si el cuerpo está o no en movimiento dependiendo del caso. Desplazamiento versus la trayectoria. Tengo dos posiciones, posición inicial y posición final. Por lo tanto, el desplazamiento es la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento. Y aquí se tiene el desplazamiento. Será esa línea recta que une la posición inicial con la posición final. Mientras que la trayectoria es la línea imaginaria formada por los sucesivos puntos que ocupa un móvil en su movimiento. Entonces es la distancia que recorre el móvil o el cuerpo para llegar desde la posición inicial a la posición final. No es la única distancia, puede que sea otro el camino y la distancia recorrida sea otra. A esta distancia recorrida, que está con el color verde o con el color rojo, también se lo llama trayectoria. Tenemos otro ejemplo. Si se quiere viajar de Quito a Guayaquil, la distancia y el desplazamiento sería la línea recta que une las dos ciudades. Mientras que si se viaja por la carretera no es una línea recta, es curvas y líneas rectas pero en espacios determinados. Por lo tanto, el desplazamiento será la línea recta que une las dos ciudades, mientras que la trayectoria puede ser lo que mide la carretera, que en este caso es 8 kilómetros. Vamos con datos reales. La distancia entre Quito y Guayaquil es de 266 kilómetros. Sería el desplazamiento en línea recta. Pero la distancia entre Quito y Guayaquil, si se va por la vía Santo Domingo, es de 441 kilómetros que un automóvil tiene que recorrer por carretera si es que se dirige en esta trayectoria. Pero si se va de Guayaquil a Quito vía Riobamba, la distancia ha sido 435 kilómetros, pues es otra la carretera que va a seguir. Entonces aquí se puede diferenciar que esta distancia Quito-Guayaquil en línea recta es 266 kilómetros, mientras que por cualquiera de estas dos carreteras
La distancia que recorre o la trayectoria que recorre ha sido el uno con 441 kilómetros y el otro con 435 kilómetros. Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. El MRU se define como el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento a una velocidad constante y sin aceleración. Entonces, en este movimiento actúan las siguientes variables: v, que es la velocidad, t, que es el tiempo, y d, que es la distancia. Es decir, un automóvil, cuando tiene velocidad, recorrerá una distancia en determinado tiempo. Y tenemos un automóvil que va a viajar a 10 metros sobre segundo. Esta velocidad no la vamos a cambiar, es decir, pasa el primer segundo, la velocidad se mantiene y ha recorrido 10 metros. En el siguiente segundo, como la velocidad se mantiene, recorrerá 10 metros más. En el tercer segundo, la velocidad se mantiene y recorrerá 10 metros más. Y en el cuarto segundo, también su velocidad es constante y recorrerá 10 metros más. ¿Eso qué quiere decir? Que en el movimiento rectilíneo uniforme, en tiempos iguales, recorre distancias iguales, ya que la velocidad permanece constante. En el movimiento rectilíneo uniforme se manejan las siguientes fórmulas. Para eso es bueno utilizar el triángulo de las variables del movimiento rectilíneo uniforme, donde que la distancia va a estar acá en la parte superior y en cualquiera de estos dos va a estar la velocidad y el tiempo. Entonces, si quiero saber cuál es la velocidad, podemos observar que la distancia está sobre el tiempo. Entonces la velocidad es distancia sobre tiempo. Si quiero el tiempo, podemos observar que la distancia está arriba y la velocidad está abajo. Entonces tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y si quiero la distancia, podemos observar que la velocidad está igual que el tiempo, es decir, estos dos se multiplican. Por lo tanto, distancia es velocidad por tiempo. Y de esta manera se puede obtener las fórmulas que rigen el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a tener este triangulito para poder ver las fórmulas de manera más rápida y el ejercicio dice: ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 60 kilómetros en 20 minutos? En este ejercicio se va a manejar los siguientes datos. La distancia, que es 60 kilómetros, y el tiempo, que en este caso es 20 minutos. La incógnita para este ejercicio viene a ser la velocidad, porque eso me pregunta a qué velocidad debe circular un auto de carreras. Entonces, aquí tengo mi incógnita, que es la velocidad. Ahora, las unidades de la velocidad pueden ser kilómetros sobre hora, o también la velocidad se mide en metros sobre segundos. Como aquí tengo kilómetros, entonces este tiempo tengo que transformar a horas. Por lo tanto, hago la conversión con la equivalencia de que una hora tiene 60 minutos. Los minutos deben ir abajo para que se simplifique. Entonces se simplifica en minutos y me queda horas. Y esto va a ser igual 20 por 1, 20 sobre 60. 20 dividido para 60 me da a 0,33 horas. Una vez que tenemos ya que el resultado me va a dar kilómetros sobre hora, entonces la ecuación para encontrar la velocidad va a ser igual. Si utilizamos el triángulo, velocidad va a ser igual distancia que está arriba sobre el tiempo que está abajo. Reemplazando los datos se tiene que la distancia es 60 kilómetros sobre el tiempo de 0,33 horas. Si realizamos la división de 60 para 0,33, la velocidad entonces da un valor de 181,8 kilómetros sobre hora, que esa es la velocidad con la que circula el auto de carreras. Tenemos otro ejercicio. Una motocicleta circula por una carretera recta a una velocidad de 70 kilómetros sobre hora. Determine en qué tiempo puede recorrer una distancia de 15 kilómetros.
Entonces nuevamente aquí necesitamos ver los datos. Si leemos nuevamente el ejercicio, dice: una motocicleta circula por una carretera recta a una velocidad de 70 kilómetros sobre hora. Y ese es el valor de la velocidad. ¿En qué tiempo? Esta es la incógnita. Entonces el tiempo, viene a ser la incógnita, puede recorrer una distancia es igual a 15 kilómetros. Entonces, la fórmula para calcular el tiempo va a ser: el tiempo es igual a la distancia que está arriba sobre la velocidad. Reemplazando los datos, tengo que la distancia en este caso es de 15 kilómetros sobre 70 kilómetros sobre hora, que es la velocidad. Aquí no se hizo conversión de unidades, ya que tengo kilómetros sobre hora y también tengo la distancia en kilómetros. No hace falta hacer conversiones. Kilómetros con kilómetros se simplifica y las horas que están abajo suben. Por lo tanto, aquí va a quedar, si se divide 15 para 70, da un valor de 0,21 horas, que sería el tiempo en recorrer esa distancia de 15 kilómetros. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV. El MRV es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, nunca va a cambiar. Mucha atención, la constante es la aceleración, no la velocidad. ¿Qué variables vamos a manejar en este movimiento? Va a ser la distancia, va a ser el tiempo. Como tenemos una aceleración, entonces va a aparecer una velocidad inicial y una velocidad final. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tengo un automóvil que está en reposo. Velocidad inicial es 0, significa reposo. Se le aplica una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el primer segundo, de la velocidad de 0 aumentó a una velocidad de 2 metros sobre segundo y evidentemente recorrió una distancia. En el siguiente segundo, esa velocidad, debido a la aceleración, aumentó a 4 metros sobre segundo, o sea, fue más veloz y evidentemente recorrió más distancia. En el tercer segundo, ahora la velocidad es 6 metros sobre segundo y la distancia recorrida es aún mayor. En este caso, en tiempos iguales, la distancia ya no es igual, es diferente, debido a que la velocidad ahora ya no es constante. De 0 subió a 2, a 4 y a 6, y eso es debido a que la aceleración es constante y está presente. Cuando usted aplaste el acelerador en un auto, podrá observar que la velocidad va aumentando, y eso es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las fórmulas que vamos a manejar dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado es: la primera, velocidad final, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso, en esta fórmula no interviene la distancia. Tengo la otra fórmula, que distancia, o la x, porque es horizontal, es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso, en esta fórmula no interviene la velocidad final. Revisemos un ejercicio. Dice: un tren que viaja inicialmente a 20 metros sobre segundo se acelera constantemente a razón de 3 metros sobre segundos al cuadrado en la misma dirección. Calcular, literal A, cuán lejos viajará en 5 segundos y B, cuál será su velocidad final. Entonces aquí tenemos los siguientes datos. Un tren viaja inicialmente a 20 metros sobre segundo. Este 20 metros sobre segundo significa velocidad. Y como dice inicialmente, entonces la velocidad inicial es igual a 20 metros sobre segundo. Se acelera constantemente a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado, entonces la aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado. En la misma dirección. Las incógnitas dice: ¿cuán lejos llegará? Es decir, quiere saber la distancia.
cuando el tiempo es de 5 segundos. Y la otra incógnita también es ¿cuál es la velocidad final? BF es igual a la incógnita. Una vez que ya tenemos los datos y las incógnitas, entonces calculemos la distancia. La distancia dice que es igual velocidad inicial 20 metros sobre segundo por el tiempo que vale 5 segundos más la aceleración que vale 3 metros sobre segundo al cuadrado y por el tiempo de 5 segundos, todo esto elevado al cuadrado. Y todos estos dos valores sobre 2. Entonces la distancia va a ser igual. 20 por 5 es 100. Segundos con segundos se simplifica y me va a quedar metros, que es la distancia, más 3 metros sobre segundo al cuadrado por 5 al cuadrado, 25 segundos elevado al cuadrado, segundos al cuadrado y sobre 2. Distancia entonces es igual a 100 metros más segundos al cuadrado se va con segundos al cuadrado y me va a quedar metros. 25 por 3 es 75 sobre 2 metros. Distancia va a ser igual a 100 metros más, al dividir 75 para 2 me da 37,5 metros. Si sumamos 100 más 37,5 me da un valor de 137,5 metros, que ha sido la distancia que recorrió el tren. Ahora calculemos la velocidad final. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo más la aceleración, que vale 3 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo de 5 segundos. Simplificamos segundos con este cuadrado y quedará que la velocidad final va a ser 20 metros sobre segundo más 3 por 5, 15 metros sobre segundo, y al final voy a hacer la suma. 20 más 15, 35 metros sobre segundo ha sido la velocidad final luego de los 5 segundos. Realicemos otro ejercicio. Un automóvil parte del reposo con una aceleración de 12 metros sobre segundo al cuadrado, que es constante. Calcular a qué velocidad tendrá después de 5 segundos. Entonces en este ejercicio se tiene los siguientes datos. La aceleración de 12 metros sobre segundo al cuadrado, el tiempo, que es de 5 segundos, y me pide calcular, en este caso, la velocidad final después de esos 5 segundos. Aparte de eso, aquí tengo otro dato. Dice que parte del reposo, eso quiere decir que la velocidad inicial en este caso es 0 metros sobre segundo. Reposo significa velocidad inicial 0 metros sobre segundo. La fórmula para calcular la velocidad final es: velocidad final es igual a la velocidad inicial, que en este caso es 0 metros sobre segundo, más la aceleración de 12 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a los 5 segundos. Segundo se simplifica con el cuadrado de los segundos de abajo, entonces la velocidad final va a ser igual. El 0 ya no se toma en cuenta y se tiene que multiplicar 12 por 5, que es 60 metros sobre segundos, y esa es la velocidad del móvil luego de los 5 segundos. La actividad formativa 3 consiste en dos partes. La primera parte, que es unas preguntas y ejercicios planteados sobre el movimiento rectilíneo uniforme, y luego la segunda parte, que es pegar aquí, en este espacio que dice anexos, el video que usted grabó del experimento. Ese link debe estar bien definido, bien escrito. Si usted va a escribir a mano, debe estar bien escrito, diferenciado las mayúsculas de las minúsculas, pero le aconsejo pegar el link. El video de YouTube debe ser público, no privado, para poder calificarle. Las tareas de la semana son: en la semana 4, que es del 19 al 25 de mayo, se debe realizar la actividad formativa 3, que son los ejercicios y el video del experimento.
la actividad formativa 4, que es un cuestionario referente al tema, la evaluación en línea, que son 10 preguntas de la unidad, y si usted sacó una baja calificación en la actividad formativa 3 o la actividad formativa 4 o la evaluación en línea, debe realizar el refuerzo académico que está programado del 30 de mayo al 1 de junio. Eso es todo, estimados estudiantes. Muchas gracias.